Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves 27 de junio de 2019. Mi silla está muy chaparra y me veo muy chaparra, pero no estoy tan chaparra. Yo soy Tere Vale, me da gusto saludarlos y me da mucho gusto saludar como todos los días a Jaime Guerrero. Hola, y Tere. me da muchísimo gusto, como todos los jueves, que esté aquí Miguel González Compeán. ¿Cómo estás, Miguel? Tere, ¿cómo estás? Muy bien. Chaparrita. Chaparrita. Bienvenido, Miguel. Hola, mi querido Jaime. Bueno, pues hoy se trataron varios temas. Híjole, me lo eché casi toda, ¿eh? Invitó el presidente a Elena Álvarez Bulla, que es la titular del CONACYT, y la tuvo ahí. Sí. De adorno. De adorno. Se supone De que florero. cuando terminara ella iba a explicar. La verdad ya no me quedé a la explicación porque Yo vi si bastante no, de la explicación. si no llegaba yo aquí. Pero bueno. Pero la dejó, ¿eh? Dijo, Sí, la bueno, dejó. pues miren, es muy inteligente. Sí. Y pues órale. Órale. Y ya, Bueno, eso fue. hablo de varios temas. Sobre la inseguridad en la Ciudad de México, Andrés Manuel dijo, por supuesto, que la inseguridad venía desde el año pasado, es decir, desde antes de que entrara Claudia Sheinbaum, lo cual es cierto, en términos concretos es cierto. Y la noticia es que sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México. Originalmente se había dicho que no iba a haber presencia de la Guardia Nacional, ahora dicen que sí. Le preguntaron sobre la Guardia Nacional y dijo que va a estar desplegándose, que todavía no se sabe cómo. Van a empezar el domingo con 70,000, el domingo inician los trabajos de la Guardia Nacional, van a empezar con 70,000 elementos, menos pues, como 20,000 que están en las fronteras, son 50,000, de todos modos son muchos, ¿no? Oye, nomás una cosa, creí entender que dijo que va a estar en los lugares donde hay más delincuencia, aquí en la Ciudad de México. No, la verdad es que ¿Quién sabe? no hay un plan claro. O sea, va a haber Guardia Nacional, pero no saben dónde exactamente. Le hicieron una pregunta muy curiosa y la respuesta estuvo, pues yo creo que terrible, ¿no? Le preguntaron de quién son los jetas en los que viaja, porque él había dicho que algunos coches eran de su esposa, pero en la declaración de su esposa no aparece. Entonces viaja en camionetas y en 2 jetas en la Ciudad de México, camionetas cuando sale, que nadie sabe de quién son, nadie sabe. O sea, el presidente dijo, yo no sé, se va a informar, pero no sé. Okay. Le preguntó a la reportera si acaso eran de Morena. O sea, en esos pequeños detalles se revelan cosas interesantes. Bueno, le preguntaron sobre las molestias de Canadá por el incumplimiento de los contratos sobre los gasoductos. También está pues denunciado el contrato que tiene con Carlos Slim, o sea, Canadá y Carlos Slim. Y dijo él que pues, eran contratos leoninos, que se va a tratar de llegar a un acuerdo con Canadá, pero que pues no va a permitir que haya abuso al erario, ¿no? Le preguntaron sobre la lentitud de la licitación de las medicinas. Se sonrió como diciendo, ese asunto ya está superado. ¿Sí? Le preguntaban porque pues, finalmente la licitación y distribución de medicamentos puede verse comprometida. Él dice que pues, ese asunto ya se arregló y habló de lo podrido que estaba antes, y de que, etcétera, ¿no? Es decir, le plantean un asunto y en lugar de decir estamos haciendo esto para resolverlo, dice, pues es que así me lo dejaron, ¿no? Como siempre. Se supone que mañana 28 a las 5 de la tarde se va a saber quiénes son las empresas farmacéuticas que son favorecidas por la licitación, si no se vuelve a retrasar, ¿no? Le preguntaron sobre migración, muchas preguntas sobre migración, bueno, algunas preguntas sobre migración, y dijo él que mejor cuando regrese Marcelo. Sí, pues sí. Que Marcelo lleva lo de migración, que Marcelo lleva lo del control de la Guardia Nacional de las Fronteras, en fin. Entonces vamos a esperar a que regrese Marcelo para que dé cifras sobre todo lo que le han preguntado. Le preguntaron sobre la cartilla moral. Le dijeron que algunas iglesias están convocando a los feligreses a que discutan la cartilla moral. Le preguntaron si eso no viola el Estado laico. Él dijo que no, que qué bueno que las iglesias hacían eso y ojalá todos hiciéramos eso, ¿no? Entonces voy a convocar al Rapidín a que discutamos la cartilla moral. Bueno, se quedaron, eso sí, millones
de cartillas morales embodegadas. Eso dijo. No, pero miles, millones. No, pero no refiriéndose a esta. O sea, Sí, se esta. refirió que cuando sacó Alfonso Reyes la cartilla moral en aquella época, se mandaron a imprimir, pero nunca se repartieron. O sea, no se refería a esta cartilla moral que sí está, sino a la de Yo Alfonso. entendí que se refería a esto. No, se refería a la de Alfonso Reyes y dijo que la gente que había impedido su reparto era pues, la gente que estaba metida en cosas muy turbias. En fin. A ver, yo me atrevo a hacer dos comentarios, lo más breve que se pueda. Uno, en materia de seguridad el tamaño sí importa. O sea, si antes eran 2 homicidios y hoy vamos en 6, pues se triplicó los homicidios diarios en la Ciudad de México. Y eso es culpa de una falta de estrategia obvia, es la falta de una visión y de un despliegue de fuerza estratégico en la ciudad. Y es producto, por supuesto, del incremento de cárteles o de gente dedicada a la delincuencia en la Ciudad de México, que se está peleando espacios y está haciendo cosas. El día de hoy no ha salido la jefa de gobierno con un plan estratégico de seguridad. No tenemos idea cuál va a ser el papel de las policías. Hasta ahora solo se han creado grupos especiales de reacción que veremos a ver si funcionan, porque en una ciudad de este tamaño, con posibilidades de movilidad pues, que son prácticamente nulas, como las conocemos, pues un grupo de reacción para llegar a un lugar en donde está pasando algo, pues puede tomarse desde media hora hasta hora y media. O sea, eso, en fin. Entonces, yo creo que eso está por verse y vamos a ver en qué términos y con qué estrategia llega la Guardia Nacional a la Ciudad de México. No creo que vaya a ser fácil. Se va a ver raro el ejército, la Guardia Nacional Me da mucho miedo. andando en la ciudad. Y si no hay un despliegue de inteligencia sobre las cosas en las que deben trabajar, pues no hay manera. Quería terminar aquí, pero déjame ponerte un ejemplo, Jaime. En todos los países desarrollados la policía sale con una orden. Si en las mañanas les dicen, lo hemos visto en la tele, pues, alguien habla con un grupo de policías que patrulla una cierta zona, les dice, bueno, ahora nuestra orden es ver si vemos cosas raras en la calle tal, tal y tal, y si ustedes ven otra cosa, pues cuando regresen hacen su reporte. Entonces regresan los policías y hacen un reporte de las cosas que vieron raras. En México eso no existe. O sea, la policía sale a la calle, A ver. se viste y sale a ver si encuentra algo, digamos, ¿no? Entonces, claro, por eso es que la flagrancia es tan importante para efectos de detención de alguien, porque si no lo ven, pues bueno, pues se cometió el delito y hay a ver quién investiga, pues ese es parte del problema. Entonces, bueno, de la cartilla moral, yo estoy sencillamente escandalizado. No solo por el hecho de que las iglesias estén tomándolo en franca alianza con el gobierno, sino porque además legalmente en el reglamento en la ley y en el reglamento de la Administración Pública Federal y en particular de la Secretaría de Gobernación, perdón, ya se aprobó o hay un artículo que dice: la Secretaría de Desarrollo Democrático y Administración con las iglesias, o de vigilancia con las iglesias, no me acuerdo exactamente cómo se llama, deberá acudir a las iglesias para incorporar sus visiones a las políticas del gobierno federal. ¿Dice eso? Dice eso. Ya. O sea, que la Secretaría está obligada a recibir las opiniones y demás. Lo leí, bueno, ni más ni menos lo leí ayer. Basta con que encuentre yo la cita y te la doy con ¿Pero mucho dónde gusto. dice eso? En el reglamento en el nuevo reglamento de la Secretaría de Gobernación. Entonces, es una cosa, pues por lo menos escandalosa. O sea, claro. si ya el gobierno ha aceptado que las iglesias deben ser partícipes o deben contribuir con su opinión bueno, ni más ni menos. Se lo leí ayer a Pedro Salazar en un artículo que escribió en el periódico El Financiero.
Y dice que él está escandalizado igual que cómo es posible que eso ya esté sellado en ley, además. O sea, es ir contra el Estado laico en todas sus vertientes. Entonces, sí me preocupa, porque entonces, de un lado, por ley, garantizas la llegada de las iglesias, sus opiniones, y del otro, llenas las iglesias y los padrecitos se van a dedicar a difundir pues claro, una ideología específica que es la del señor presidente de la República. Me parece escandaloso, o sea, no es grave, es escandaloso. O sea, todo el Estado de Derecho laico... ¿Pero cómo aprobó el Congreso eso? No, es un reglamento. Es un reglamento. No lo tiene que aprobar el Congreso. No lo tiene que aprobar el Congreso, lo aprobó en el reglamento. O sea, hicieron el cambio en la ley de la administración pública para que Gobernación juntara dos subsecretarías, la de las iglesias y la de desarrollo democrático. Y las pegaron. Y luego en el reglamento, pues está obligado a hacer un reglamento, ahí pusieron este ¿Y artículo. Eso nadie puede decir que no? O sea... Pues al reglamento, pues solo que nos amparemos. Pues amparémonos. Pues sí, hay que hacer una cosa así porque... No, de veras, amparémonos. Vean el artículo de Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ayer en el Financiero. Okay. Oye, no puede ser, o sea, es algo gravísimo. Sí, es gravísimo. Pero aparte hoy habló bastante sobre el Estado laico y estuvo diciendo que todos cabían y que, bueno, pues lo que rudimentariamente entiende él por el Estado laico. Es que, exacto, él cree que el Estado laico significa que también las iglesias se metan a participar en cosas del gobierno. Sí, lo dijo. Pero realmente, o sea, pero exactamente no. O sea, el Estado laico, y nos ha costado 2 guerras, 3 guerras. Claro. El Estado laico es que las iglesias no puedan participar en cosas del gobierno, ni el gobierno meterse en las iglesias. Pero lo que yo no comprendo, no que es adorador de Benito Juárez y que Benito Juárez para acá y Benito Juárez para allá, pues ha de estar revolviéndose en sus cenizas, don bueno, Benito, pues digo, de veras. Bueno, a mí también me llamó, ya que hablas del Financiero, me llamó mucho la atención que nuevamente vuelve a hablar del Financiero y vuelve a hablar de periodistas, burlándose, porque toda la cara es burlona, o sea, cuando habla de eso, se empieza a reír así, en fin, de Carlos Loret de Mola, y me pareció, en fin, creo que va a empezar, ojalá me equivoque, pero un asedio, digamos, constante contra Carlos Loret de Mola, pues porque ha escrito, ha hablado, pues con una evaluación muy aguda, sí, pero razonada de la 4T. Entonces ya mencionó hoy, yo recuerde, no sé, Jaime, tú que eres tan abnegado y ves todos los días la mañanera como de lugar. Responsable, diría yo. Responsable. Yo soy responsable. Pero abnegado también. Abnegado sí, porque estoy aquí. Oye, pero tú crees... Y con nosotros. Óiganme. Bueno, pero que ya ha hablado otras veces de Carlos Loret. Yo es la primera vez. No, es la segunda vez que habla. Hace semanas que habló. Los favoritos, pues ha mencionado a Iriart en varias ocasiones, sí, claro. A Loret la segunda vez que lo menciona. En fin, el presidente no tiene al ambajes para mencionar periódicos. Sí. Su cliente preferido es, como se sabe, el Reforma, ¿no? Sí, pero ahora está entrando también ya en una competencia importante con el Reforma, el Financiero. Sí. O sea, el Financiero también ahí va. Y nadie, o sea, de los periodistas que están ahí, pues yo no veo que nadie le diga, oiga, señor presidente, pues es la libertad de expresión. Sí, se lo han dicho, sí, incluso se lo han dicho, oiga, ¿no cree que esto no ayuda a la libertad de expresión? Y el presidente dice que no, que eso es la libertad de expresión, que así como tienen la libertad para atacarlo, él tiene la libertad para contestar. Nada más que él es el presidente, ¿verdad? Sí. Si yo digo cualquier cosa, pues yo no soy nadie, pero él es el presidente. En fin. ¿Qué suena, ¿Quién sabe? El teléfono por allá. Bueno, yo quisiera decir varias cosas. La primera es, ayer contra nuestros pronósticos, pues hizo un gran escándalo por lo del IMER. Ya saben que Ricardo Rafael pues renunció en la mañana. Tenía 4 meses en el IMER. Sí. Y renunció, de todos modos lo hubieran renunciado, pero renunció antes de que lo renunciaran. Escribió un texto, luego los reporteros lo encararon en la mañanera, y me parece interesante porque
el presidente dijo que no sabía y que se iba a arreglar eso. Y en la tarde salió el vocero, Jesús Ramírez, a decir que en efecto se iba a dejar al IMER como estaban las cosas. Nada más que hay un dato aquí interesante. Se les van a dar 19 millones de pesos. Dice el presidente que no se va a despedir a nadie. ¿Ya se despidió? Pero sí, como tú lo has dicho, pero la titular del IMER dice que necesitan 31 millones. Es decir, todavía hay un déficit ahí. Vamos a ver. Pues yo diría que, por un lado, me parece bien la reacción del gobierno federal y habrá que esperar a ver si es cierto que reinstalan a todos los despedidos y reinstalan los programas que salen, ¿no? Eso sería lo primero. Segundo, yo estoy de acuerdo, la delincuencia en la Ciudad de México empezó antes de que entrara Claudia Sheinbaum, empezó antes de que entrara el presidente, por supuesto, pero pues ya después de 7 meses, pues uno esperaría mejores números. Y lo que se ve es que los homicidios van en aumento, ¿sí? Y que la estrategia del observador no parece ser distinta de la que siguieron el presidente Peña sí hay un cambio. Y el presidente Calderón. Sí hay un cambio. Está dejando que se maten. Es posible. O sea, yo no puedo ya entender la estrategia del presidente y la de Claudia que no sea la de dejar que se maten. Porque el día que desaparezcan todos ya el problema no existirá, pero no hay, digamos, no hay una... Bueno. No, bueno, es que no se puede entender de otra manera, porque no hay políticas de contención, no hay políticas de inteligencia, Bueno, ¿no? contención nunca, porque no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero esa era la política, lo que está haciendo es la política de Calderón. La respuesta del presidente Calderón siempre es que son pleitos entre criminales, y ya, con eso se lavaba las manos, siempre. Y la de Peña fue intentar silenciar durante el primer año hasta que el tema lo devoró. Exactamente es lo que está haciendo el presidente López Obrador, no hay diferencia. 3, lo de la cartilla moral. A mí no me importa que las iglesias tomen o no la cartilla moral. Lo que dice Miguel me parece pues, brutal. O sea, simplemente es tirar a la basura todo el laicismo que nos ha costado mucho construir, sabiendo además que pues, bandidos como estos de la luz del mundo, pues puede haber muchos. Entonces preocupa eso. Sí, preocupa eso, que las iglesias tomen más control de sectores importantes como educación, como decisiones sobre políticas públicas, por ejemplo, sobre género, sobre inclusión, etcétera, etcétera. Al final, eso es lo que más me preocupa, que si las iglesias toman poder, van a empezar a influir sobre esas cosas. Por supuesto. Y además, pues eso te explica simplemente por qué el presidente dice ayer en la presentación ese es capítulo de las estrategias de las acciones sobre la estrategia para fomentar la lectura, dice que los 2 libros que más lo han impresionado pues son 2 libros que hablan sobre el espíritu. Claro. Entonces, pues Oye, espérenme, yo sí quiero hacer un comentario con relación al IMER. Como ustedes saben, o si no saben, les cuento, yo trabajé muchos años con Enrique Lascano, teníamos varios programas en TV Mexiquense, luego estuvimos en Efecto TV. Enrique Lascano fue despedido sin ninguna, error de por medio, ni sin ninguna explicación. Un jueves llegaron y le dijeron, la señora Aleida Calleja llegó y le dijo, Enrique, pues muchas gracias, mañana es tu último programa, y lo despidió. Esto sucedió hace como 1 mes y medio o 2 meses. Entonces yo ayer oía las entrevistas de la señora Aleida Calleja diciendo que no se había despedido a nadie, que el IMER no solamente despidieron a Enrique, en ese momento despidieron a varios trabajadores más. Enrique Lascano tenía pues, más de 20 años trabajando en IMER, él conducía el noticiario de la 107.9 y de un día para otro, después de 20 y tantos años, le dijeron, bye, gracias y hazle como quieras. Entonces cuando viene esta señora Calleja y dice que no se ha despedido a nadie y la presentan como la heroína que defendió a los trabajadores del IMER,
Oye, me parece de veras de un cinismo sorprendente, porque acaban con la vida de un ser humano en una salvando a los trabajadores del IMER. Por favor, un poco de corrección y de decencia. Y estoy dando el nombre y el apellido de la persona a la que despidieron. Y el otro tema que creo que merece un especial del Rapidín es esa cosa terrible que yo vi ayer del evento del fomento a la lectura, que no tiene ni pies ni cabeza, que no dijeron nada y que todo tiene que ver con el espíritu. O sea, porque el presidente dijo que había que leer para que se fortaleciera el espíritu. No dijeron cómo le van a hacer, qué van a hacer con los niños, cómo los van a motivar. Lo que sí dijo es que no hay presupuesto. Pero habrá alguna ingeniosidad, estoy segura, para decir que les van a pagar directo a los maestros que pongan a los niños a leer media hora. Falta de imaginación, falta de conocimiento. O sea, no pudieron decir nada integrado, inteligente, pero ahí estaban, como luego me dicen muchos amigos en las redes, como focas, la mayoría diciendo que sí, qué secretarios maravilla, de Estado, gobernadores. ¿de qué se trata el proyecto? Yo pregunté en Twitter, dije, a ver, el que me explique cuáles son las acciones para fomentar la lectura, yo le doy un premio. No, digo, me contestan cosas chistosísimas, pero nadie ha podido decir de qué se trata esa cosa, porque nadie entiende, porque no tiene contenido. Entonces, ¿cómo van a fomentar la lectura? Ahora, pues no sé, a lo mejor el presidente sí es muy fan, yo lo decía ayer, de Joyce, y lo que pasa es que él, pues, por ese rumbo va de no entender bien ni lo que está diciendo, ¿verdad? Déjame cerrar con tu amable y profundo comentario con un... Siempre tan sereno. Sí, déjame decirte una cosa. La verdad, ayer ya oí por tercera vez a gente del gobierno del presidente López Obrador decir que lo que pasa es que no los entienden. Exacto. Digamos, ese es su argumento. O sea, ¿sabes qué? Es que no nos entienden. Nosotros somos buena onda, queremos lo mejor para el país, queremos atender a los pobres, y los ricos no se sienten a gusto, pues que se vayan. Básicamente es que no los entendemos. Es que son de los reptilianos ellos. Bueno, eso es no, yo creo que en efecto, yo no dudo de las intenciones buenas del presidente, no dudo. Lo que dudo es de la capacidad que está demostrando para arreglar los problemas. Yo digamos que de buena fe le concedo que tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Sabia cita que demuestra que vamos directo al infierno. Bien, y con eso termino. Yo también. Pues yo también. Gracias. Adiós, bye.